Bienvenidos al curso de planificación estratégica. Hoy hablaremos sobre influencia de escuelas de planificación. ¿En qué consiste? Vamos a tomar tres pensadores, economistas, filósofos, qué es lo que ellos han planteado respecto de los procesos de planificación, de construcción de políticas públicas o de intervención del Estado respecto de la realidad que desean trabajar. Y también vamos a ver algunas distinciones que hizo Misberg respecto a las escuelas de la planificación. Primero vamos a ver a Hayek, economista austriaco. Para Hayek, el gobierno o los diseñadores de política pública no pueden resolver problemas ni mejorar lo que espontáneamente resulte de la interacción entre los individuos y el libre mercado. O sea, lo que plantea básicamente es que están es tanta la información, son tantas las variables que intervienen que no es posible definir ex ante lo que va a suceder respecto del conjunto de interacción entre las variables o la relación entre los individuos o la relación entre los individuos y las organizaciones, la relación entre los individuos y el mercado, etc. Entonces, como no es posible eh, identificar todas esas variables o todas las interacciones, básicamente por falta de información, no es posible tampoco desarrollar un modelo de intervención. Entonces, lo que plantea básicamente es que, dada que no tenemos toda la información, hay falta de información, la intervención podría generar errores o intervenciones inadecuadas que podrían empeorar el sistema. Entonces plantea que esa interacción debe ser libre entre los actores o los agentes. Las políticas públicas no deben estar orientadas a resolver problemas, sino a fomentar que esas interacciones se desarrollen. Básicamente, Hayek es uno de los padres del neoliberalismo. Por otro lado, tenemos a Cioni, que plantea que en realidad el Estado, respecto a la planificación, al ejercicio de las políticas públicas, debe intervenir en función del principio de subsidiariedad. Entonces, si un individuo puede resolver por sí solo los problemas que le aquejan, lo resolverá. Si no, recurrirá a la familia, a la comunidad más cercana, y así el Estado será el que intervenga en última instancia. ¿Ya? Solo en el caso que los individuos no puedan encontrar una solución, la responsabilidad pasará, ¿no es cierto?, al Estado. Básicamente, la intervención de un Estado subsidiario. Y la tercera eh, propuesta o influencia sobre el proceso de planificación que destaco tiene que ver con el planteamiento de Popper. Popper plantea que, al igual que Hayek, el conocimiento de la sociedad es inadecuado por falta de información, por lo tanto, la toma de decisiones va a ser compleja. Sin embargo, él plantea que en las intervenciones, el Estado sí puede intervenir, pero deben ser intervenciones acotadas y adecuadas al problema en que están interviniendo. O sea, pequeñas intervenciones para generar, en el caso que nos equivoquemos, el menor daño posible. Y si acertamos, bueno, generar nuevas intervenciones. Entonces, lo que llama es un proceso gradual de intervención. La política, la planificación debe intervenir sobre el sistema en pequeños pasos, lo que le llamaba ingeniería social gradual, que es básicamente lo que uno plantea. O sea, por ejemplo, si haces una estrategia de 10 años, bueno, hagamos políticas públicas o intervenciones de planes respecto de 4 años, de 3 años, un presupuesto de un año. Entonces uno va interviniendo, haciendo estas intervenciones gradualmente. Eso es lo que plantea Popper. Ahora, desde el punto de vista de la estructuración de distintas escuelas de la planificación definidas por Mintzberg,
vamos a tener que él separa las escuelas en, por ejemplo, aquellas que son normativas. Las normativas tienen que ver mucho con la planificación tradicional que estuvimos viendo en las unidades anteriores. Entonces, él le plantea que existe la escuela de la planeación. La escuela de la planeación es la que establece un proceso formal, el plan, una actividad, un diagnóstico, una planificación, un objetivo que resolver. La planeación, básicamente, como resultado es, y objeto es construcción del plan. Y después viene el proceso de implementación del plan. Pero la escuela de la planeación es elaborar el plan, que es lo que la mayoría de los planificadores hacen. Le encargan un plan, entrega un plan. Y eso se podrá demorar 6 meses, un año. Por lo general, los planes van a quedar ahí guardados y después va a venir un proceso de contingencia, de intervención rápido, de intervención política, etcétera. Entonces, el producto de la Escuela de la Planeación no va a ser nada más que nuestro plan. Por otro lado, tenemos la Escuela del Diseño. Básicamente de estudiar la estrategia como un proceso de adecuación en la cual va a ser un análisis interno y en función de nuestro plan, nuestros objetivos, va a ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades y va a intentar adecuarse en función de estos diagnósticos internos y externos. Entonces tenemos la escuela del diseño que su estrategia es irse adecuando al entorno en función de sus propias capacidades. También tenemos la escuela de el posicionamiento. ¿Qué significa? Que nos imaginamos la organización en un lugar determinado. Entonces, vamos a tener la institución mejor, más eficiente, mejor ranqueada, en un nivel de competitividad X. Entonces, yo me lo imagino ahí y cómo voy hacia ese lugar. Entonces, voy a posicionarme desde un punto de vista estratégico y voy a hacer un plan en función de aquello. Esa es la escuela de posicionamiento. Después tenemos las escuelas de carácter descriptivo y explicativo, que dentro de ellas tenemos la escuela de las iniciativas emprendedoras. Básicamente, esta se enfoca en que es el líder de la organización, el jefe de la organización o la jefa de la organización, ¿no es cierto?, la que establece una visión y la organización va hacia esa visión. Entonces establece toda su acción al respecto de aquello. Imaginémonos que acaban de ocurrir las elecciones de autoridades regionales o municipales y asume la autoridad. Y el primer día que se reúne con todos los funcionarios, dice lo que él quiere. Entonces vamos a tener un gobierno regional eficiente, no corrupto, etcétera. Entonces, esa es su visión. Entonces todo el equipo va a trabajar sobre aquello. Entonces, obviamente, se deben crear las condiciones necesarias para ejecutar esas ideas que lleva el líder adelante. Otra tiene que ver con la escuela cognitiva, que es básicamente la planificación es un proceso intelectual, un proceso mental. Entonces considera que básicamente, las personas van a percibir, interpretar el entorno y en función de eso van a desarrollar un plan o una actividad y van a llevar a la organización hacia ese modelo. Recientemente, o no recientemente, en los años 90 en realidad, por ejemplo, la escuela del aprendizaje. Lo que plantea básicamente es que la tesis que planteaban Norton y Kaplan, ¿no es cierto?, de que uno de los objetivos del proceso de planificación o el objetivo estratégico es el aprendizaje interno. Una cosa es los procesos, el aprendizaje interno, otro las finanzas, otro nuestros clientes o beneficiarios. Y uno de esos grandes objetivos es el aprendizaje interno. Entonces, la planificación se entiende también como un aprendizaje interno, en el cual se va haciendo una construcción incremental. Aprendemos, desarrollamos. Ahora, muy, muy a lo Popper, ¿no?, que lo vimos en un principio. Entonces, nuestra administración es progresiva. Ya establecimos una línea base, incrementamos. Otra línea base, incrementamos. Así es un proceso gradual de crecimiento. También tenemos la escuela del poder. Básicamente,
establecemos un estado de situación en el cual la organización, gobierno regional, municipio, servicio público, servicio, etcétera, establece cuál es su margen de acción, ¿no? Si yo tengo mucho dinero y con ese dinero yo puedo lograr que ciertas organizaciones hagan lo que yo estimo conveniente, muy a la Trump, digámoslo así, es que tengo una capacidad de coerción y eso va a generar alianzas, eh, adopciones de estrategias similares, etcétera. Si yo tengo un gran ascendiente sobre los privados, ¿no es cierto? Tal vez voy a lograr más alianzas que si no lo tuviera. Entonces, la escuela del poder utiliza la organización, el poder de la organización para generar un espacio de acción. Otra escuela es basada, la que se llama Escuela de la Cultura, básicamente tiene que ver con que establece cierta o utiliza la identidad de la organización o la identidad del territorio para poder hacer una fuerza común sobre una visión determinada. Entonces, esto es básicamente un proceso más colectivo, social, en la cual es la organización, la identidad la que nos lleva, ¿no es cierto?, hacia nuestros objetivos. O los objetivos están en función de nuestra identidad. Por ejemplo, la Iglesia Católica o los mormones, etcétera. Ellos son los que utilizan, ¿no es cierto?, la escuela de la cultura o la identidad para desarrollar sus objetivos misionales. También tenemos la escuela del entorno. Esta básicamente subraya que el medio es el que define nuestro accionar. Esta básicamente es que estamos en un proceso de contingencia permanente, por lo tanto, la estructura debe estar adaptada al cambio. Si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista de la estructura de gestión o gestión y funciones de un gobierno regional, no está adaptada para la contingencia, ¿ya? No, las estructuras públicas no suelen ser desarrolladas en función de un entorno cambiante, pero viven en contingencia, básicamente porque o no tienen un proceso de planificación, o no obedecen a un proceso de planificación ex ante, sino básicamente en funciones de la misión y la visión del día. Entonces, si el líder dice que ese año o ese mes o ese día van hacia un lugar determinado, hacia un objetivo, y eso cambia al día siguiente, bueno, eso es lo que produce la contingencia. No es que el sistema te esté demandando contingencia. La escuela de la configuración tiene que ver básicamente con que yo tengo una estructura, una función y el entorno cambia. Por lo tanto, yo voy a cambiar y voy a transformar. Y eso significa que todos las organizaciones, los departamentos, las unidades generan un cambio al interior y me mantengo dentro del sistema. So, en el fondo, me voy adaptando y voy haciendo las transformaciones de acuerdo a lo que me va generando este entorno que principalmente es cambiante. Esas son básicamente las influencias de la escuela, las influencias por los tres autores que vimos, ¿no es cierto? Hayek, Popper y Etzioni, y las distintas escuelas definidas por Milton. Nos vemos en el próximo capítulo.